Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querida comunidad hispanohablante de Intro y de Humanizarte. Bienvenidos sean todos. Hoy, 1 de junio del 2024, deseo se encuentren muy bien, en pleno uso del gozo que es vivir. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Blanca Elia Venegas y en representación de Intro, el evento de enneagrama más grande de Iberoamérica, estoy nuevamente aquí con ustedes con esta serie de ejercicios de diálogo, discusión, preguntas y respuestas y, ¿por qué no?, charlas increíbles que hemos denominado la entrevista. Y en este episodio 9 tengo el gusto de conversar con un hombre con el cual yo comparto de inicio la nacionalidad. Asimismo, somos colegas de profesión y él conoce perfecto esta sensación de alegría que produce un semáforo verde en el sistema aleatorio de las aduanas. Nuestro invitado cuenta con estudios en negocios internacionales por el Instituto Politécnico Nacional, humanista e investigador del enneagrama de la personalidad hace ya 20 años, tallerista internacional, facilitador de procesos de formación y consultoría en desarrollo personal, comunicación efectiva y liderazgo en México, Colombia y España. Presidente fundador de la Asociación Mexicana de Enneagrama, editor de un portal de enneagrama que es visitado anualmente por más de 60,000 personas de todo el mundo, creador de un test en español de enneagrama, Persona Test, que es considerado como uno de los mejores test de enneagrama en español. Hoy se encuentra con nosotros Jorge Mendoza. Bienvenido, Jorge. Hola, hola, ¿qué tal, Blanca? ¿Qué tal todos? Qué gusto estar con ustedes el día de hoy, poder compartir, poder tener esta conversación, esta maravillosa entrevista donde nos vamos a poder conocer mejor. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu bienvenida y por esa presentación tan cálida que has hecho de mí. Un gustazo de verdad poder estar el día de hoy con ustedes y encantado de que nos podamos conocer un poco más. Muchísimas gracias, Jorge. El honor es todo para mí. Y por el poder que se me confiere como la entrevistadora, te propongo que en los próximos minutos hagamos un ejercicio de introspección. ¿Aceptas? Sí, sí, adelante. Yo me pongo en tus manos. Vamos con ello. Perfecto. La técnica al servicio de la patria. Es el lema de la gran institución en la que te formaste como licenciado en negocios y relaciones internacionales. ¿Cómo pasas de esta formación en la que se pone foco en la globalidad, en el cual, moviendo el mercado, unimos al mundo y de pronto hasta pecamos en creer que nosotros borramos fronteras con frases como yo traigo mercancías de China, de Alemania, o como yo digo en tono muy coloquial, hasta de Timbuktu, si ahí es donde compras? ¿Cómo exportas tus competencias y ahora pones la técnica al servicio de las personas y te defines como un humanista? Cuéntanos, Jorge. Mira, qué interesante pregunta, ¿no? Porque aquí estás mezclando efectivamente lo que es mi trayectoria profesional, de origen, efectivamente mi formación en el ámbito del comercio exterior y aduanas, que es donde yo me he desarrollado pues, durante los últimos 25 años de mi vida, ¿no? Te debo decir que lo que yo he hecho ha sido un mix y es que yo combino ambas profesiones. Yo actualmente continúo trabajando todavía en comercio exterior y aduanas. Es mi pasión también, efectivamente, el poder apoyar o aportar nuestro granito de arena para mover el mundo, ¿no? O para, si no para mover al mundo, para de alguna manera estar ahí apoyando a que efectivamente se muevan las mercancías y lleguen a donde tengan que llegar. Recientemente con la pandemia nos dimos cuenta nosotros de la relevancia que tenía el tema de la logística a nivel mundial, ¿no? El hecho de que pudieran llegar los víveres, los alimentos, los medicamentos, ahí a donde tenían que llegar. Entonces, a nosotros, a los que estamos en las funciones de logística, nos consideraron a nivel mundial como una actividad esencial
junto Así es. obviamente con las actividades que tengan que ver con salud, con medicina y con algún otro tipo de servicios, ¿no? Entonces fue muy interesante que estuviéramos nosotros ahí porque efectivamente, si no se mueve la mercancía, pues es que no, simplemente no subsistimos, no comemos. Entonces, la verdad es que yo desde muy joven he sido muy inquieto, he sido muy curioso. Si algo me define a mí ha sido precisamente eso, la curiosidad, las ganas de aprender. Y en ese sentido también siempre he tenido esa vocación de poder entenderme, de poder entender qué pasaba por mí, por este mundo que me habitaba. Y sobre todo desde muy pequeño también, desde muy joven me he hecho preguntas interesantes, preguntas trascendentales, ¿no? Como qué es esto de estar vivo, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es como el fin, el propósito de estar en este planeta, en esta experiencia, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a mí, pues, a cuestionarme muchas cosas y a estar investigando desde muy joven en corrientes filosóficas o humanistas, ¿no? Para lograr entenderme primero a mí mismo y luego más adelante, ya como padre de familia, como esposo, pues también para poder entender mucho mejor mis relaciones, para poder manejarme mucho mejor, comunicarme de manera más adecuada. Y luego te digo, pues ya teniendo la responsabilidad de ser padre, pues buscando herramientas, informaciones o referencias para poder orientar mucho mejor a mis hijos, ¿no? Fíjate que yo por personalidad, por carácter, por temperamento, he sido una persona que yo podría decir que no venía equipado de inicio con cualidades de liderazgo. Yo he sido desde muy joven, pues una persona más bien tímida, más bien reservada, más bien como contenida, penosa, inclusive eh, muy cómodo con mis espacios privados, muy cómodo con mi intimidad, muy cómodo estando en mi imaginación y mi pensamiento, y no tan fácil para poder interactuar o relacionarme con las personas, ¿no? Entonces, el ámbito laboral me llevó a que tuviera yo que desarrollar habilidades que a lo mejor no venían originalmente de Combo. Tuve que salir un poco más a la palestra, tuve que tomar iniciativa, tuve que colocarme al frente y asumir cuestiones de liderazgo. Entonces, en ese sentido, como te decía, lo que he estado haciendo a lo largo de mi vida es combinar. Por un lado, el ámbito del comercio exterior y aduanas, porque es un ámbito rudo. El tema de la logística, y lo sabrán quienes conocen de logística, de transporte, de movimiento de mercancías, es un ámbito rudo, ¿eh? Es un ámbito fuerte, pesado, complicado, ¿no? Donde a veces hay mucha presión, hay muchísima exigencia, ¿no? Y se trabaja a veces bajo mucha demanda, contrarreloj. Entonces, el poder desarrollar a las personas que te acompañan, desarrollar el talento, desarrollar cualidades de servicio, pues ha sido el reto más grande que yo he tenido al momento que me toca liderar equipos de trabajo. Entonces, lo que yo he hecho es, por un lado, tener esta función que tengo como profesor o como consultor de desarrollo personal, utilizando al Enneagrama, pero luego también buscar utilizar esas propias herramientas en gente que te lo debo de decir también con total honestidad, está interesada en absolutamente todo menos en desarrollo personal. Y entonces es bien interesante porque por un lado yo puedo el fin de semana estar dictando un taller de enneagrama a un grupo de 10, 12 o 20 personas que están muy interesadas en autoconocerse, que están muy interesadas en avanzar en patrones que ya no son tan convenientes en sus vidas, que están buscando referencias, que están buscando una orientación, una guía. Y entonces te puedo decir que pues hay una gran parte del trabajo que ya está hecho, porque hay ese deseo, esa inquietud y esa necesidad de hacer ajustes en su propia vida. Pero lo interesante es cuando tú estás también en el campo corporativo, en el campo empresarial, y tienes que liderar un equipo de 10, 12 o 15 personas que no les interesa absolutamente nada el desarrollo personal, que muchas veces están esperando solamente el checar tarjeta o el que se acabe el horario para cerrar actividades y despedirse. Y entonces ahí es donde tienes que desarrollar mucho mejor a las artes comunicativas, tienes que de alguna manera también pues comprender las diferencias sustanciales que existen en cada uno de ellos, en cómo procesan la información, cómo ven la vida, en buscar la manera de poder comunicarte con ellos en su propio idioma, en su propio lenguaje y trasladar tu mensaje, buscando que encontrar la receptividad de ellos. Entonces, la verdad es que para mí ha sido pues muy beneficioso tener estos dos ámbitos de acción. Por un lado, la consultoría o la formación, que lo hago, pero solamente como parte de mis actividades, y por otro lado, el continuar en este ámbito tan retante de la logística y el comercio internacional. Es que es apasionante. Yo llevo 20 años en el mundo de las aduanas y el comercio exterior
y hasta hace algunos años era mi pasión. Yo no me veía, yo no me concebía haciendo ninguna otra cosa que no fuera estar desaduanando mercancías y estar apurando al chino para que se apure a mandarme el documento del embarque porque me urge liberarlo. Y siempre he dicho que las aduanas, el comercio exterior y la logística es extremo. Es para gente que nos gusta el maltrato y que hasta nos lo gozamos. Porque embarque que no se complica, hasta como que ni te sabe, ¿cómo que ya salió? ¿Cómo que ya salió? ¿No te ha pasado así que de pronto Sí, una sí, sí. carga muy sencilla que se tramitó, uno hizo, ¿cómo? ¿No tuvimos problemas? O sea, esa carga a mí no me supo. Entonces, Eso, digo que ganas de maltratarnos la existencia, ¿no? Y sobre todo lo que dices, este tema de que nos toca como empresarios en este gremio que no es nada sencillo y que tiene una energía masculina de entrar en la acción antes de lo que te brutal. estoy diciendo, lo tienes ya que estar ejecutando, porque todo era para ayer y además vivimos en 3 usos horarios al mismo tiempo, si no es que más. Cuando yo conozco el enneagrama, yo digo, uff, esta es la herramienta perfecta para que yo controle a toda mi oficina. Con esto yo controlo todo. Entonces, más equivocada no podía estar. Qué buena sorpresa te habrás llevado, sin duda. Y sí, por supuesto, sí, cuando yo me enteré que si acaso lo que yo podía controlar era a mí misma, y eso ya era un reto. Entonces, pues bueno, aquí estamos. Igual de apasionante que el comercio exterior, que la logística, que las aduanas, que el manejo del personal, igual es el eneagrama. ¿Cómo llega y cómo hace tac, 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 tac el eneagrama de la personalidad a tu vida y en qué momento hace clic en tu corazón? Bueno, el diagrama en mi vida ha estado muy relacionado con el tema relacional, Blanca. Em, yo me casé muy joven, tenía 23 años, con la total inexperiencia que pueda haber en esa edad, ¿no? Y muy temprano estaba ya muy conflictuado con lo que era mi experiencia vital en ese momento, ¿no? Tenía muchos conflictos de pareja y muchos cuestionamientos, porque además fui padre muy temprano también, y entonces a los 25 años de edad aproximadamente, pues estaba en una crisis significativa en mi vida. Entonces fue así como llegué a Eduardo Rosas, que es uno de los ponentes que nos va a acompañar precisamente, ¿no? En octubre, en este evento maravilloso de Intro, ¿no? Que es espectacular. Ahora, por supuesto, es un amigo, ha sido mi profesor, mi maestro, ha sido el primero de los maestros con los cuales yo aprendí Enneagrama y todo mi respeto para él con su profesionalismo, pues desarrollaba él anteriormente en León, Guanajuato, un taller en que en ese momento se llamaba El Viajero Interior. Taller de 3 días de introspección profundo, donde a través del eneagrama pues hacías una revisión muy, muy grande de tu experiencia de vida y encontrabas pues referencias a preguntas muy importantes, ¿no? Como precisamente quizás una de las más importantes, que es ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto que yo defino como yo, no? Y cómo es que he configurado yo este personaje, ¿no? Que me acompaña a lo largo de mi vida y sobre todo si existe algo más que esto, ¿no? Este ropaje, esta pijama que me acompaña en este momento, ¿no? Entonces, para mí fue un parteaguas, definitivamente, así lo marco, me hizo un clic muy, muy grande en la manera como estaba viviendo la vida, me reflejó fuertemente, me vi descrito en un libro o en una exposición, ¿no? Y eso me impactó muchísimo, ¿no? O sea, es como si alguien me hubiera estado observando durante muchos años a través de un agujerito por la pared y hubieran visto mi vida, ¿no? Y luego la hubieran puesto en papel y la estuvieran exhibiendo ahora como si fuera una película. Entonces dije, wow. O sea, entonces, esa parte de que yo me creía único y distintivo, singular y maravilloso y darme cuenta que no, que en realidad habían a lo mejor 1.000 millones de seres humanos viviendo exactamente lo mismo que yo vivía, ¿no? Y además que estaba reflejado en los libros, lo cual no era tan bueno el verme reflejado con tanta transparencia, pues me impactó muy fuerte y me dio algunas primeras claves, algunas referencias. Y luego las he tenido que aterrizar y te lo debo de decir también, ¿no? Porque
Es verdad que esa impronta, ese impacto fuerte inicial a lo largo del tiempo se fue diluyendo un poco porque los patrones que tenemos nosotros instaurados en nuestra propia estructura de personalidad son muy fuertes. O sea, realmente están no solamente insertos en nuestra estructura de personalidad, han creado redes neuronales, o sea, están de alguna manera cableados en nuestro cerebro. Y yo te podría decir que inclusive aventurándome a expresarlo de esta manera, se encuentran en nuestros propios huesos, en nuestra sangre, ¿no? Es decir, están muy asociados con lo que nosotros somos y tienen mucha fuerza, mucha prevalencia y sobre todo, estos patrones se construyeron con un objetivo o con un fin muy temprano en nuestra infancia, que fue protegernos básicamente, que fue protegernos de aquellas situaciones complicadas que no sabíamos manejar, que buscaban brindarnos seguridad, que buscaban también de alguna manera darnos una sensación de tranquilidad, de paz y de sentirnos aceptados, amados, valorados. Entonces, en su principio, esos patrones han tenido una impronta muy importante para que nosotros sobrevivamos. Es muy difícil que puedan desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, lo que hacen esos patrones es que una vez que pasa este shock, ¿no? En el cual nosotros nos miramos de esta manera tan clara como me pasó a mí y que de alguna manera comenzamos a implementar algunos cambios, el propio sistema organísmicamente intenta regresar nuevamente a lo conocido, a lo que ya sabe. Y entonces, pues nuevamente regresamos al patrón y al patrón. De ahí el dicho popular de que la cabra siempre tira al monte, ¿no? Y esto es precisamente por ello, ¿no? Porque, o sea, pasaba un tiempo, si no nos damos cuenta y nos despistamos, por eso es muy importante el tema de la atención, donde yo me despiste en automático regresa el patrón. Entra nuevamente el patrón y entonces a mí me pasó algo parecido también. Y luego también conocí pronto, Blanca, una cosa que le llaman ego espiritual, que es el ego de la persona que se siente ya trascendida y que siente que ya se las sabe todas y que pues de alguna manera ya tiene a lo mejor más conocimiento que otras personas y por lo tanto ya está como eximido de las normas o las reglas que rigen al resto de las personas. Es algo muy curioso, me puedo reír ahora, pero bueno, no lo pensaba yo de manera consciente, te lo debo de decir, pero era una actitud ante la vida. Era una actitud un poco como ya de sobresabido, como de que ya estaba un poco más allá, algunos centímetros por encima del resto. Y eso, bueno, pues me duró un par de años seguramente. Y luego la vida vino a colocarme en mi sitio. La vida misma a través de las propias experiencias, porque la vida sabe, el universo sabe, ¿no? Parecería ser que hay pues parecía ser que cuidan de nosotros, fíjate, ¿eh? Aquí hablaría yo de un plano a lo mejor un poco más elevado, ¿no? Parecería ser que hay como un orden o una estructura que de alguna manera no permite que nos desorientemos tanto. Y entonces esa inteligencia que existe en la vida y en el universo, lo que hace es que cuando estamos demasiado despistados o desorientados, pues generalmente nos mandan ejercicios para que despabilemos, para que despertemos y nos demos cuenta. Entonces, la vida me colocó en mi sitio de alguna manera, me quitó el piso y ahí fue donde realmente me di cuenta y comencé a integrar el enneagrama ya de manera más real y ya de una manera en la cual efectivamente lo pudiera utilizar en beneficio de mí mismo y en beneficio de mis relaciones, pero así como lo comentabas tú hace poco con respecto a tus colaboradores, ya no tanto en una búsqueda de cambiarlos, sino más bien tratando de entender un poco más desde su propia posición cómo observan la vida, cómo la perciben y sobre todo, como te decía, tratando de encontrar el mejor canal para poder acercarme a ellos, respetando sus tiempos, respetando, sí, el tempo, el ritmo, el momento más adecuado, ¿no? Para poder interactuar con ellos. A veces me sale mejor, te lo debo decir, ya con 20, 25 años de experiencia en el diagrama, y hay veces que me sale fatal, ¿no? Que, o sea, es una realidad, ¿no? Pero al menos me doy cuenta de ello y procuro meter reversa o hacer ajustes cuando conviene. Entonces, respondiéndote concretamente, el enneagrama entró muy temprano en mi vida, con 25 años de edad, fue un revulsivo muy importante y luego me tomó otros 5 darme cuenta de para qué servía y cómo lo podía utilizar de una manera adecuada y dejar de estar tonteando en cosas por donde me había despistado. Qué interesante todo el camino y cómo va haciendo realmente su trabajo de transformación. Así uno no diga, sí, lo voy a tomar para trabajo de transformación, no, como que el eneagrama llega y empieza él solito, se mete como la humedad en las paredes, ¿no? Ta, 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 de a poquito. Fíjate que mi maestra Andrea Vargas dice, nos decía ya casi al final del diplomado,
El día que ustedes se sientan que están muy elevados porque tienen ya la información del eneagrama, yo les tengo el mejor remedio. Pasen una semana en casa de su mamá. Si salen ilesos de ahí, quiere decir que efectivamente ya están elevados, ¿no? Ya están totalmente integrados. Eso es complicadísimo. Wow. Qué buen ejercicio. Estoy completamente de acuerdo, claro que sí. Totalmente. Cuando las personas tenemos estos primeros acercamientos al eneagrama, como bien nos lo estás explicando, se escuchan frases como, ¿te atreves a conocerte? Muchas veces la primera reacción es, a ver, un momentito, yo sí sé quién soy y empezamos a dar nuestros generales. Sin embargo, esta sugerente invitación va más allá. ¿A qué nos referimos cuando afirmamos que no nos conocemos? Bueno, pues sí, fíjate qué interesante esto que comentas, Blanca. Es verdad, nosotros tenemos una idea, pero esa idea que nosotros tenemos de nosotros mismos no quiere decir que sea incorrecta o imprecisa, más bien está incompleta, ¿no? Esta idea que nosotros generalmente tenemos de nosotros mismos se refiere muchas veces a una capa muy superficial. Vamos a decir que nosotros somos como un pastel o como una tarta, ¿no? De varias capas, de varios pisos. Generalmente nosotros nos asociamos o nos reconocemos mucho en la capa más superficial, que sería ya el merengue o la cobertura o el chocolate que le colocamos en la parte de arriba, pero luego hay capas más abajo que generalmente no tocamos, que generalmente nosotros no vemos, porque muchas de ellas son subconscientes o inconscientes, ¿no? Y sobre todo porque te decía, o sea, son patrones que están estructurados con un objetivo. El objetivo es protegernos, ¿no? Y de alguna manera conseguir que nosotros nos mantengamos vivos, que sobrevivamos. Entonces, ellos realizan una muy buena función, pero hay mecanismos de defensa psicológicos que así se llaman, que precisamente no permiten que nosotros toquemos esas partes para precisamente no desestructurarlas y que nos mantengamos normalmente en la misma manera o en la misma forma de ser. ¿Por qué? Porque nuestro sistema desea que nosotros nos comportemos o mantengamos esa forma de ser, pues porque así se sobrevive y porque nuestro sistema ha verificado durante 10, 20, 30, 40 o 50 años que así se sobrevive, mal que bien, bien que mal, o aunque no necesariamente tengamos la satisfacción que nosotros quisiéramos, sobrevivimos y el sistema lo sabe. Ahora bien, si yo hago cambios, no hay garantía de que yo sobreviva con ese cambio. Entonces, entonces el sistema siempre va a buscar, te digo, que nos mantengamos. Por eso es que muchas veces somos ciegos y si no, si no, no se llamarían puntos ciegos. Somos ciegos precisamente a aspectos de nosotros mismos porque no, tampoco nos han enseñado, Blanca. Es verdad, y en mi propia experiencia de vida, mis padres, con la experiencia, con la sabiduría y con los conocimientos, hicieron lo mejor que pudieron, pero muy poco te enseñan a realmente mirarte hacia adentro, hacia hacer estos procesos de introspección, ¿no? Y de alguna manera tener ese reconocimiento profundo de tus sensaciones, de tus emociones, inclusive de tus propios pensamientos, ¿no? A poder de alguna manera conversar de ello, ¿no? Yo me recuerdo que yo fui una persona muy imaginativa y tenía mucha imaginación y hay veces que contaba cosas que no eran bien vistas por las personas. Me decían, ay, 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 como que tú tienes mucha imaginación, ¿no? Como que ya, déjalo porque van a pensar que eres medio rarito. Entonces, bueno, entonces ya desde pequeñito como que tuve yo que coartar aspectos que a lo mejor me hubiera gustado poder conversar o poder poner sobre la mesa y que alguien me dijera simplemente, muy bien, qué interesante eso que estás diciendo, ¿no? Y qué podrías hacer tú con esas ideas o con esas imaginaciones que te llegan. No, realmente el mundo interior es como que muy privado, como que muy íntimo y como que no tienes posibilidad de compartirlo tanto. Incluso esto también lo vemos nosotros en un rol de género. Históricamente o antropológicamente vemos que las mujeres tienen muchísimo más esa capacidad de dialogar, de conversar de lo que te está pasando, de tus estados emocionales, etcétera. Pero fíjate que en el género o en el rol ya mucho más masculino, no nos permitimos tanto tener ese tipo de interacciones, ¿no? Yo converso mucho, por ejemplo, con mi esposa y me da risa porque yo sé que cuando tiene ella reuniones de amigas, pues platican de infinidad de temas y entran a unos niveles de profundidad grandes y a través de esa compañía a veces pueden también apoyarse mucho más, pero una conversación clásica entre hombres muchas veces, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oh, pues sí, estupendo. ¿Qué mal? O sea, es como monólogos, ¿no? De sí, no, bien, ok,
estupendo, ¿no? Y muchas veces cuando alguien le está pasando mal, como hombres, le das un abrazo a la persona y bueno, vas a salir de ello. Sí, claro que sí, ¿no? Y ya está, pero realmente no se habla de todo ese proceso que tenemos interno. Entonces, no tenemos realmente esas habilidades desarrolladas para mirarnos de manera objetiva. La mejor manera en que nosotros podríamos conocer cuáles son nuestros patrones, fíjate qué interesante es en los momentos de crisis, en los momentos de conflicto. Porque en los momentos de conflicto es cuando el patrón reactivo toma el control, toma el mando y se manifiesta. Pero esas partes no nos gusta verlos. Son las partes más desagradables generalmente de nosotros. Entonces, si yo te dijera, Blanca, que tú eres tú, o que hay una parte muy profunda de ti misma que te representa a ti, pero y es la que sale cuando estás enojada, cuando realmente te sales de tus casillas, como que es una parte que no queremos tocar. Es más, inclusive tenemos frases para ello. Decimos, es que no era yo mismo. Es que en esos momentos no era yo mismo. No, si eras tú mismo. Sí, o sea, realmente esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo ver. Entonces, no es cómodo muchas veces, no es fácil, ¿no? Si no estamos, pues, de alguna manera en esa disposición o en esa receptividad de estarnos revisando. Pero ahí hay una parte, yo en los cursos que yo facilito le llamo esa parte del dragón. Conocer el dragón es bien interesante, ¿no? Porque en principio no parece ser una criatura agradable, ¿no? No parece ser una criatura dócil, no parece ser algo que sea positivo o que sea propositivo en nuestras vidas. Generalmente cuando sale destruye las cosas, generalmente cuando sale hiere a las personas, ¿no? Y por ende termina hiriéndonos a nosotros mismos también. Entonces, no es una parte que a lo mejor en principio nos asociemos nosotros, pero ese dragón forma parte también de ti. Conocerlo, amigarte de él, ¿no? Escucharle, porque fíjate que ese dragón tiene una particularidad y es que está herido, está lastimado, tiene hambre, tiene sueño, está cansado. Y te está pidiendo apoyo. Lo que pasa es que no lo escuchamos muchas veces. Entonces, es esa parte de conocer o de amigarnos con nuestro dragón es la parte que te digo, usualmente no la tenemos tan activa y por eso es que cuando me dicen, ¿quién eres tú? Bueno, pues sí, soy Jorge Mendoza, tengo 49 años, estoy casado, tengo 2 hijos, trabajo en aduanas. Sí, esas son, como te decía, las capas más superficiales, pero realmente ir abajo o bien no lo hacemos de manera habitual o no es tan cómodo, no es tan conveniente hablar de eso y colocarlo sobre la mesa, porque entre otras cosas nos coloca en una posición vulnerable. Y también culturalmente nos han enseñado que no es padre o que no es cómodo mostrarte vulnerable. Increíble todo el análisis que acabas de decir y se me vienen muchos pensamientos a la cabeza. Lo primero es cuando nos dices todo este sistema por el cual nosotros operamos y todo este cableado que tenemos en el cerebro y que si nos descuidamos sale por más estudio de enneagrama y de otras herramientas que tengas, si no estás pendiente, esto sale el dragón y de pronto te escuché decir, hace su trabajo más o menos bien, yo creo que lo hace excelentemente bien. Tan lo hace, su trabajo es mantenernos vivos. Y mira, aquí estamos. Eso es. Lo hace a la perfección. El tema es que ser felices, tener gozo en la vida, no sé, cosas más ambiciosas, ese es tema aparte que no le corresponde. Entonces el mismo dragón dice, como bien lo dices ahorita, está cansado, tiene sueño, etcétera, requiere una actualización. Si nuestros teléfonos, cada cuando nos piden actualizaciones, cada vez que hay un cambio, imagínate nuestro sistema operativo si no requiere una actualización constante de estarlo revisando y hacer reingeniería, por supuesto que sí, porque si no seguimos por la vida, somos personas de 50 años con nuestro ego de los 7 años y con poder adquisitivo. ¡Qué peligro! Qué definición más maravillosa acabas de hacer. Sí, totalmente de acuerdo, efectivamente. Con recursos, ¿no? Con recursos, efectivamente. A veces hasta con armas, que es lo peor de todo, ¿no? Sí, claro que sí. Claro, Definitivamente sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Necesitamos actualizarnos. No nos hemos total. actualizado. Estamos con un sistema operativo para quienes tienen una edad similar a la mía y que conocen el MS-DOS o algunos otros sistemas operativos arcaicos. Digamos que estamos operando nosotros con MS
DOS o con Windows, no sé, 3.1, cuando en realidad ya hay sistemas operativos que son 10 o 20 veces mucho más avanzados, ¿no? Y nosotros efectivamente nos quedamos viviendo en el pasado, nos quedamos fijados, de eso habla muy bien el eneagrama, ¿no? Y esa es precisamente la fijación, ¿no? O sea, nos compramos una idea de cómo es el mundo y de cómo me inserto yo dentro de esa cosmovisión de lo que es el mundo y cómo debería yo de comportarme y funcionar. Y no se ha actualizado esa visión de nosotros mismos. Esa visión se crea muy temprano, cuando teníamos 5, 6, 7 años de edad y no teníamos las herramientas o los recursos que tenemos hoy día. Entonces, efectivamente, en muchos momentos, particularmente cuando nos sentimos heridos o lastimados, generalmente estamos reaccionando al pasado, no estamos reaccionando a a la herida presente. Y generalmente cuando salimos completamente de control y cuando perdemos completamente las casillas, el estímulo o el evento que lo provoca no es proporcional a nuestra reacción. Generalmente viene con muchas cargas que nosotros traemos ya asociadas y lo que pasa es que nos tocaron el botón rojo, el Uf, hot button, como le dicen. Entonces, cuando te tocan el hot button, ahí es donde se dispara completamente el cavernícola y ahí es donde nos tocan la herida completamente. totalmente. Y aguas, ¿no? Que nos agarren confesados, por favor, porque hay de personalidades a personalidades, unos son muy activos y violentos que otros. Entonces, si me lo permites, Blanca, voy a asociar esto que acabo de comentar con tu anterior pregunta. Conocerte de verdad tiene que ver con dos aspectos. Uno de ellos es conocer cuáles son aquellas áreas sensibles tuyas, qué es lo que Claro, te lastima, qué es lo que te activa, qué es lo que te prende, qué es lo que te enciende. ¿De acuerdo? Porque en la medida que tú lo sepas, vas a liberar un poco de esa energía que está atorada ahí y vas a tener un poco más de flexibilidad y capacidad de respuesta. No es algo automático, hay que decirlo también. O sea, el hecho de que yo lo sepa, o sea, yo sé que si me hablas con ese tonito, me enciendes, pero no quiere decir que si me hablas con ese tonito, no me encienda, me voy a seguir encendiendo, pero ya voy a estar yo consciente de ello. Y entonces cuando yo sienta que por las tripas me está subiendo ese ácido que me queme y me queme, me está llegando a la garganta. A lo mejor las primeras veces no lo consiga detener, esa frase o esa palabra que sé que va a calar muy fuerte y que no va a ser buena, ¿no? Que no va a tener buenos resultados, pero lo digo. Y a lo mejor en algún momento dado sí que consigo detenerlo. Sí que claro. consigo a lo mejor hacer un stop y a lo mejor pueda salir de mí, ay, ¿sabes qué? Me está doliendo la cabeza horrible. Dame un momento que me tomo una aspirina y vuelvo. Y yo sé que ni me está doliendo la cabeza, ni me tengo que tomar la aspirina, pero tengo que salir de ahí, porque si me quedo en esa conversación, voy a decir algo que ya sé que no va a terminar nada bien. Entonces, eso es el autoconocimiento. O sea, realmente el conocerme a mí mismo tiene que ver con esto, el poder encontrar qué es aquello que realmente es mi área sensible, ¿no? Mi hot button y saber cuáles son las situaciones o las condiciones que me activan para de alguna manera prevenirme y si es posible no estar yo presente o hacer algo que me permita responder de una manera diferente. Y luego, si me lo permites, Blanca, se puede avanzar un paso mucho más allá todavía, ¿no? Porque no termina ahí el tema, ¿no? Es decir, solamente yo protejo o defiendo algo con tal fiereza o con tal fuerza si es importante o relevante en mi vida. Si no fuera importante o no fuera relevante en mi vida, yo no sentiría la necesidad de protegerlo, defenderlo con esa fuerza o con esa fiereza. Entonces, primero es qué me activa y luego qué está de fondo. ¿Qué está intentando defender o proteger o cuidar? Y ahí seguramente vas a encontrar con un aspecto tierno, sensible, dulce, vulnerable, maravilloso, con un regalito muy bello para nosotros. Entonces, hacer este viaje, pues es la invitación que nosotros les estamos haciendo ahora a todos los que nos escuchan. Vénganse a intro, porque eso es lo que queremos hacer precisamente, que es trabajar en esta parte, poder conocernos en una mayor profundidad, pero también poder bajar un poco más y encontrar esos aspectos maravillosos que también están ahí. Están en el sótano, junto con cachivaches y con cosas que ya no nos sirven, pero también hay cosas maravillosas y preciosas que hay que desempolvar, como la lámpara de Aladino, hay que quitar el polvo, hay que frotarla y que seguramente van a salir cosas que tampoco nosotros imaginábamos que teníamos y que son espectaculares. Totalmente, porque además no solamente nos encontramos con todo este aspecto cuando comenzamos el trabajo de autoconocimiento y de desarrollo personal, pues sí, de pronto se pone mucho el foco en este dragón, en esto que a mí me hace ser tan reactiva, en esto que a mí me tiene muy probablemente
por la circunstancia por la que llegué o a la terapia o al taller o al curso o el enneagrama llegó y tocó a mi puerta, porque casi siempre es por algo que nos está mermando la armonía con nosotros mismos y con los demás. Pero yo creo que de esos regalos de los que tú hablas es también encontrarnos con un montón de características que nosotros también lo tenemos en la sombra y que no somos capaces de reconocer. Yo no era capaz de reconocer mi liderazgo, yo no era capaz de reconocer ni siquiera mi vulnerabilidad. No era capaz de reconocer, y como yo, cualquier cantidad de personas, no somos capaces de ver las cosas fantásticas que otorgamos y que damos y que podemos poner en servicio de otros. Y eso realmente nos da muchísima más valía como personas y como comunidad, ¿cierto? Completamente, así es. Muy bien. Persona test. Se considera el mejor test de enneagrama en español que existe. Y estoy enfrente del creador. ¿Cómo se origina en ti el deseo de crear esta herramienta y cuál es su propósito? Bueno, eso de que sea el mejor test, ya seguramente lo pondrán en tela de juicio varios. Yo te puedo decir que bueno, me encanta, por un lado, el ver que el trabajo que se ha hecho durante muchos años finalmente tiene una salida y se está utilizando y se está reconociendo. No sé realmente si sea el mejor o no, no, eso no tiene mucha relevancia. Lo que sí es importante es que ha habido un trabajo fuerte de fondo en la investigación para poder desarrollarlo y para poder ponerlo a disposición de la gente. Yo comencé con este trabajo en el año 2003, o sea, ya para ahora hace 21 años. Em, y básicamente lo que yo hice es que una de las cosas que hice junto con uno de mis partners, Diana Karina Rivera, que es una diseñadora gráfica chilena, es que montamos una página web hace el 2003, hace 21 años precisamente, ¿no? Que se mantiene todavía hoy activa y vigente, que fue, eso sí, pionera en su momento en la difusión del enneagrama, ¿no? O sea, que fuimos de los primeros que empezamos a compartir esta información de manera abierta en Internet y que colocamos un test también de manera abierta en Internet para comenzar a probarlo, a retarlo y a modificarlo. Comenzó simplemente con una inquietud intelectual, en su momento con una idea o con un enfoque, un objetivo de poder lograr discriminar el eneatipo de las personas a través de una prueba. Ese era nuestro objetivo inicial y lo mantuvimos durante unos 10 o 15 años, ¿no? Buscamos perfeccionarlo. Incluso estuvimos trabajando con un psicómetra de aquí de la Universidad Autónoma de México, un especialista en psicometría, tratando de validarlo, ¿no? No logramos, desafortunadamente, validarlo a nivel científico, pero sí, pues, de los aportes que hicimos con este psicómetra, logramos hacer adecuaciones o mejoras que hacen que hoy día sea muy funcional el test. Y básicamente te digo, lo hicimos por dos razones. Una, porque en ese momento que era muy joven, también muy idealista, ¿no? Yo buscaba un enneagrama libre, ¿no? Entonces queríamos como que estuviera a disposición de toda la gente, que todo el mundo lo pudiera usar, etcétera. Fíjate, Blanca, que te voy a hacer una infidencia y es que he estado inclusive pensando en quitarlo de internet, ¿no? O dudando en la utilidad que pudiera llegar a tener, porque es verdad que puede ser muy constructivo en el sentido de que puede darte una orientación para mirar, ¿no? Es como que pudiera ser una primera hoja de ruta, ¿no? O que te pudiera dar una primera orientación de decirte, mira, observa por aquí, porque no te das la oportunidad de analizar o revisar y mira si resuenas con ello. El problema es que nuestro cerebro es muy vago. Entonces a nuestro cerebro lo que le gusta es tocarse un pie y comer azúcar, ¿no? O sea, y poco más que eso, ¿no? Rapidito. Entonces el problema es que si nosotros encontramos algo que sin gastar energía y como dices tú de una manera relativamente sencilla y rápida, me determine qué soy yo sin que me moleste y sobre todo sin que me despeine mucho, pues ya está. Entonces muchas veces el test se utiliza de una manera incorrecta en el sentido de que se hace una prueba esta o cualquier otra. Entonces, mira, pues aquí salió que soy un 3 o que soy un 4 que soy un 7 va, pues estupendo. Y además dice que tengo una ala o que tengo una influencia 8 pues mira, sí, muy interesante, ¿no? Y además que soy del instinto o de subtipo conservación o navegador o social, pues mira, sí, mira, ya me resuena, así que bien, muy bien, pues estupendo, qué maravilla. Y sigo con mi vida, ¿no? Y no solamente sigo con mi vida, sino que
dentro de 3 años alguien te puede mencionar la palabra enneagrama y entonces la gente te puede decir, ah, sí, lo conozco, yo lo hice algún día, yo lo hice. ¿Y te sirvió? Pues sí, 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 me dio alguna referencia y ya está, ¿no? Y en realidad no se hace nada, o sea, no se trabaja, no se utiliza para absolutamente nada. Y puede también en otras ocasiones limitarte porque te puedes etiquetar a ti mismo y ya quedarte como fijado, ¿no? Soy un 3, soy un 4, soy un 7 y no darte ni siquiera la oportunidad de investigar. Creo que es un buen momento ahora de hablar de ello y decir que el enfoque que le estamos dando actualmente al test no es con un objetivo de identificación. Creemos que es muy difícil, prácticamente imposible lograr identificarte a través de un test. Sí creemos que puede ser una orientación. Sí invitamos a la gente a que revise los 3 primeros puntajes, porque muy probablemente su tipo principal esté en el primero, en el segundo, pero incluso hasta en el tercero. Entonces, de las recomendaciones que hacemos nosotros ahora es no te quedes, por favor, con el primer puntaje. Revisa o analiza los 3 primeros, porque es muy probable que seas alguno de ellos o incluso, aunque tú no seas ninguno de esos tres eneatipos que aparecen en la parte más alta de tus puntajes, lo que sí es una realidad es que los tienes muy activos en tu personalidad, en tu constelación. Entonces, ya con un enfoque diferente, ya me da igual si eres un 7 sino que tienes muy altas cualidades o características asociadas al tipo 7. Entonces ya podemos hablar o tener una conversación diferente. Yo no sé si tú ya son 7, pero tú tienes estas habilidades muy potenciales y muy asequibles, las usas mucho en tu vida. Entonces vamos a ver, esto te puede traer cosas muy buenas en tu vida, ¿no? Porque tienes rapidez, porque aprovechas muy bien las oportunidades, ¿no? Y porque es vanguardista, porque traes el futuro al presente, pero vamos a ver cómo te relacionas o cómo te va, por ejemplo, cuando tu pareja, cuando tus hijos te están hablando de un problema. A lo mejor te cuesta mucho estar ahí presente, quieres salir corriendo. Entonces son cosas que podemos trabajar ya de una manera diferente, ya no con una etiqueta o como una identificación, sino que puede ser algo que te muestre información, que te traiga información para que tú puedas utilizarla a tu favor, pero de una manera mucho más amplia, ya no quedándote simplemente etiquetado con la foto pequeña, ¿no? Sino ampliar mucho más la perspectiva de qué me está diciendo y entonces mirando los resultados, ver qué sentido tiene en mi vida y cómo lo puedo aplicar de una manera que sea conveniente para mí y sobre todo para mis relaciones, o sea, ampliarlo, no solamente quedarme con mí mismo, sino y esto cómo me ayuda para poder llevarme mejor con las personas. Entonces, así es como estamos haciendo el uso hoy día del test y este enfoque pues ha ido evolucionando a lo largo de mi experiencia como formador y como profesor de Enneagrama. Entonces, hay gente que dice que test sí, hay gente que dice que test no, que nunca, ¿no? Entonces yo digo que depende, como todo en la vida, ¿no? De la manera como tú lo utilices. Totalmente, porque efectivamente, este test y todos los test que hay de enneagrama tienen sus detractores. Hay opiniones divididas. Ya me dijiste que el acompañamiento de un profesional para trabajar el test es la manera más efectiva porque además nos va a dar un panorama más grande que un usuario novato, un neonato que apenas tiene como la chispita de curiosidad de querer empezar a conocerse, va y se arma un test de enneagrama, ¿qué tal que no le gusta lo que está viendo ahí? Completamente. O que escojamos, es que también tenemos esa tendencia a escoger el malo que más me gusta. Totalmente, porque si es muy fácil mentirnos y engañarnos a nosotros mismos y decir, sí, soy exitoso y no sales del miedo. Así es, totalmente, totalmente. Es verdad, es verdad. Entonces, bueno, pues como te digo, es parte también de la evolución que se ha dado. Fíjate que yo pertenezco también a la Asociación Internacional de Enneagrama, que también Para allá vamos, es- para es, eh, allá bueno, vamos. pues solamente decir que ayuda mucho precisamente estos ámbitos colegiales o colegiados, donde se intercambian opiniones, donde se intercambian experiencias, porque cuando te reúnes, como lo vamos a hacer en intro, ¿no? Nos vamos a juntar 15, 20 profesionales, ya no sé cuántos vamos a estar en ese momento, ¿no? Intercambiando metodologías, aplicaciones, maneras de trabajo, ¿no? Y nuestras propias experiencias, tanto profesionales como privadas, personales, se enriquece muchísimo. Entonces, yo te puedo decir que este uso de los test, pues ha sido también una evolución natural que se ha dado en la comunidad del Enneagrama, ¿no? Entonces, al inicio estaban estas dos posiciones muy encontradas, ¿no? De que sí o no, y hoy día, pues creo que todo se ha ido matizando muchísimo más. Totalmente, a mí me encanta y me encanta que ya empiece a amalgamarse más el asunto. Muy bien.
presidente fundador de la Asociación Mexicana de Eneagrama. ¿Qué ha representado para ti fundar esta asociación y todo el trabajo que esto debe representar? Bueno, lo primero decir que yo no lo quería. Eso es lo primero, claro, sí, porque suena muy rimbombante y todo, pero no. Fue algo que me negué y que puse toda la resistencia que pude durante muchos años hasta que finalmente se dieron las condiciones y confluimos en ello. Mira, em, yo voy a estar en Intro trabajando con Isabel Salama, que es una amiga muy, muy querida, de muchísimos años también de conocernos y que también es una experta en Eneagrama y que ya fue la presidenta de la Asociación Española de Eneagrama. No solamente fue la presidenta de la Asociación Española de Eneagrama, sino que además también en su momento estuvo en la Asociación Internacional de Eneagrama en toda la parte que tenía que ver con lo que le llaman las afiliadas internacionales. Entonces su función era crear o desarrollar capítulos o afiliadas en todo el mundo. Entonces, ella se la pasó viajando durante muchos años a México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Portugal, Francia, y whatever, ¿no? Creando afiliados, asociaciones. Y entonces, pues vino muchas veces aquí a México a coquetearme, a seducirme y a intentar que creáramos la asociación. Entonces, yo como te decía, pues de alguna manera me resistí lo más que pude hasta que tuve la fortuna de poder asociarme con un grupo de entusiastas muy queridos también, que siguen siendo también amigos muy cercanos, entre ellos tu profesora, Andrea Vargas, ¿no? Y Adelaida Harrison y Rafael Ruiz. Y entonces nosotros cuatro, Andrea, Adelaida, Rafael y yo, pues en conjunto también con 20 o 30 personas más que eran un grupo de entusiastas, pues nos unimos, hicimos algunas reuniones de café y vimos que había el quórum suficiente, el interés y las ganas y creamos la Asociación Mexicana de Enneagrama. Eso hará hace unos 10 años aproximadamente. Wow. Entonces, estuvo funcionando, la tuvimos activa durante 5 o 6 años, creamos un par de congresos internacionales espectaculares, hicimos talleres, hicimos pues, eventos muy, muy importantes, muy interesantes en su momento, y luego pues las propias agendas y las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos, pues nos llevaron a ya no tener la disponibilidad que tuvimos en su momento de poder seguirla dirigiendo y tuvimos que dejarla en pausa. En este momento la asociación está dormida, está en pausa, pero esperando pues que se den las condiciones para volver a reactivarla, seguramente ya con gente, con gente joven que también venga con ímpetus y con ideas diferentes para darle su cariz y, y desarrollarla de una manera diferente, ¿no? Pero lo que sí nos dejó fue mucha experiencia y también nos dejó pues muchísimo aprendizaje, porque como te decía, el poder tener distintas versiones, los objetivos de las afiliadas o asociaciones a nivel mundial tienen que ver en sus propias bases con el objetivo de permitir que todas las escuelas estén representadas o que cualquier propuesta sea recibida y sea escuchada. Entonces es muy interesante poder escuchar pues, diferentes escuelas, ¿no? La escuela de Cleo Naranjo, la escuela de Gurdjieff o del Cuarto Camino, la escuela de Helen Palmer o la tradición narrativa, lo que es el Enneagram Institute de Ross Hudson y Don Rizzo, escuelas a lo mejor mucho más espirituales o enfoques más espirituales como lo de Hamed Ali o Sandra Maitri, o mucho más orientados hacia la empresa, fíjate, tipo Mario Sicora o cualquier otro profesor que tiene enfoques completamente diferentes. Entonces, lo que se hace a través de la asociación es darle un espacio para que todas las propuestas, todas las aplicaciones, todas las escuelas o los enfoques sean escuchados y tengan la posibilidad de expresarse. Y eso enriquece muchísimo. La verdad es que se extraña, por supuesto, el que podamos tener esa asociación en México. Como sé que está funcionando muy bien en Colombia y como sé que Germán, que es el director de este proyecto de Intro, pues también forma parte de la Asociación Colombiana de Enneagrama y conoce pues las ventajas y las bondades que tiene el poder trabajar de esta manera. Totalmente. Deseo que se reanude y que encontremos las personas que puedan tener toda esa energía, porque se requiere mucha energía, paciencia y agenda, y el recurso más limitado, que es tiempo, para poder gestionar como Dios manda toda una asociación para un país, para la sociedad mexicana que, pues, 130 millones de habitantes, ¿cuántas personas pudieran tener de afiliados en la asociación, ¿no? Extendiendo todo este tema. Y les doy el beneficio de que les tocó pandemia. Esto también les tuvo que haber mermado muchísimo el poder Completamente.
Completamente, así es. Pero bueno, vamos a ver ahora que nos reunamos en Guadalajara en un par de meses y vamos a ver qué tanto aforo tenemos y a lo mejor se reactiva por ahí el interés, ¿no? Definitivamente, como tú lo comentas, hace falta eso, simplemente energía, disposición, interés y nada, se suma, o sea, sumamos sinergia. Lo que pasa es que tenemos que ser tres o cuatro porque uno solo no se puede. Como te decía, estos proyectos o desarrollos funcionan cuando cuando hay un equipo de trabajo, ¿no? Una sola persona es muy difícil que pueda sacar adelante un proyecto así. Cuando se conjuntan tres o cuatro personas, como afortunadamente sucedió cuando nosotros la aperturamos, pues fue que pudimos hacerlo, estas cuatro personas que te comenté y que seguimos aún reuniéndonos, viéndonos de vez en cuando y por supuesto recordando y sabiendo que tenemos ese tema pendiente, ¿no? Ahí para reactivarlo en algún momento. Qué increíble será que lo vuelvan a hacer o que se sumen más voluntades y pasiones. Yo creo que se requiere una persona apasionada y muy entusiasmada por el enneagrama que quiera que su país tenga su propia asociación para, claro, tener todos los beneficios y, claro, los derechos y obligaciones que esto representa. Ojalá que así sea. Lo esperaré con gozo. Muy bien. Germán Benavides, del cual yo digo que su misión es andar por el mundo tocando muy sigilosamente los corazones de las personas que él acompaña a despertar. Cuéntanos, ¿cómo Germán capturó tu atención e interés en el renacer interior, Intro 2024? Y ahora estás aquí formando parte de nuestra comunidad. ¿Cuáles son tus expectativas del proyecto y qué opinas del formato de 7 días de retiro? Bueno, es una cantidad de preguntas encadenadas. Voy a intentar responderlas a todas. Lo primero es que el formato de 7 días de retiro nunca lo he tenido. O sea que será mi primera experiencia y bueno, no, yo te diría que un poco por temperamento, por carácter, no, en principio no me genera ningún tema más que mucha curiosidad y ganas de estar ahí. No me preocupa en lo más mínimo si son 7 como si son 14, ¿no? Ese tema para mí me parece simplemente el estar, dejarse fluir y mirar a ver qué pasa, ¿no? Lo que sí es que normalmente los trabajos que yo hago no son tan largos, nunca he tenido una experiencia de estar trabajando con el mismo grupo de gentes durante tanto tiempo. Pienso yo que se van a mover muchas cosas, estoy seguro que va a ser muy interesante los resultados que vamos a poder tener ahí, porque yo pienso que termina siendo lo menos amigo, ¿no? Después de 7 días de estar ahí, de desayunar, comer, cenar y convivir todo el tiempo, digo, lo menos que termina siendo uno ahí es amigo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, para mí, Germán ha sido una persona muy importante en mi vida, muy cercana también en lo que tiene que ver con Enneagrama durante los últimos 20 años. Amigo de Eduardo Rosas, la persona con quien yo inicié el tema del Eneagrama en León, Guanajuato, ¿no? Ellos amigos muy queridos, entonces tuve la fortuna de compartir con ellos dos en Colombia hace también 20 y pocos años, ¿no? Estaba yo formándome precisamente para ser facilitador en ese momento yo me formaba no para ser facilitador o tallerista, sino me formaba para ser organizador de talleres de Enneagrama. Entonces estaba yo en una fundación y estábamos en Colombia, los tres, y muy cercanos siempre. Yo estaba muy cercano siguiendo su experiencia vital un poco, compartiendo algunas cosas con él. Tenemos intereses comunes que nos unen, como Nasruddin, ¿no? Como son los cuentos orientales, o en este caso cuentos de la tradición sufi, que nos llaman mucho la atención. Una de las cosas que más me encantan a mí son las metáforas, los cuentos, ¿no? Y veo que también a Germán le motiva mucho eso, ¿no? Me encanta, por supuesto, el enagrama, al igual que a él, pero también hay una cosmovisión, ¿no? Hay una escuela de desarrollo transpersonal o integral, que es la escuela surgida en Colombia denominada Magia del Amor. Y que a través de lo que yo comparto con Isabel Salama en algunos foros le llamamos nosotros leyes universales, que hablamos exactamente de lo mismo, ¿no? Pero esta escuela, esta cosmovisión, esta filosofía de vida
es algo con lo cual yo resueno muchísimo y es algo que también me sintoniza mucho con Germán, ¿no? O sea, compartimos nuestro amor y nuestra pasión por el enneagrama, por la escuela de magia del amor y por el sufismo y por Nasruddin, y entonces pues, de alguna manera nos hermanan mucho estos temas que tenemos en común, nos queremos, nos apreciamos, hay una amistad muy profunda entre nosotros dos. Ya me había invitado en un par de ocasiones a Colombia, no había podido yo asistir por temas de agenda, pues ya estando aquí en México tuve que, o sea, era imposible perdérmelo. Me dijo, es que voy a tu país, ya si no vienes tú, ya apaga y vámonos, ¿no? Porque ya más fácil no te la puedo poner, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, era un irrespeto ya de mi parte que me hiciera una tercera invitación y no poder tomarla, ¿no? Me siento muy agradecido, me siento muy comprometido también con él en esta propuesta de estar estos 7 días haciendo un trabajo interior, porque fíjate que además Germán ha sido muy enfático con todos nosotros como profesores o como facilitadores o talleristas, en el sentido de decir que él requiere que el enfoque sea en la medida de lo posible experiencial, no tanto teórico, ¿no? O sea, el enfoque de Germán es muy práctico, muy concreto, muy pragmático, ¿no? Y también busca mucho tocar y remover, mover. O sea, es como hacer un movimiento más que quedarnos en la cabeza dándole vueltas a las cosas. Debo decirte que para mí ese es un reto, porque mi tendencia es ser mucho más teórica que práctico o que pragmático. Entonces, aceptado el reto, ¿no? De hacerlo de esta manera, porque además me parece espectacular. Germán tiene cosas que admiro muchísimo y que se las quiero robar. Todavía no he encontrado cómo, Blanca, pero si quieres que te cuente un secreto, no te puedo decir más, pero sí te puedo decir que voy a hablar de eso en el taller que yo voy a dar, que es que yo voy a hablar de un taller que se llama Mi eneatipo ciego o integrando mi eneatipo ciego o conociendo mi eneatipo ciego, ¿de acuerdo? Y tiene que ver mucho con esta parte, ¿no? O sea, Germán tiene cosas que yo quiero robar y que voy a intentar robarle en esos 7 días que están ahí. Y va a ser muy interesante que lo podamos conversar entre todos nosotros, ¿no? Y poder hablar de qué es eso, de qué es ese eneatipo ciego y por qué Germán tiene esas características que me parecen tan interesantes y que se las quiero emular, que se las quiero robar o que se las quiero copiar, que se las quiero imitar. Porque fíjate que cuando nosotros somos pequeñitos y lo perdemos, también tenemos nosotros una característica bien interesante que es la de la imitación. Aprendemos muchísimo por imitación, pero luego parecería ser que no, o sea, que no es así porque se nos olvida y es que no puedo, es que no sé qué, es que no lo he leído, ¿y dónde está el libro? ¿Y dónde está el manual? Y a veces nos perdemos que con que tengas a Carlos o a Claudia que está a tu lado, tú podrías de alguna manera aprender muchas cosas simplemente observándolo, porque eso está inherente en nosotros mismos. Hemos perdido esa habilidad porque no la utilizamos, ¿de acuerdo? Pero es muy interesante recuperar esa parte de la imitación y es parte de lo que voy a trabajar en este taller, a los cuales ya los estoy invitando desde una, por favor. Vénganse porque vamos a ver unas cosas súper interesantes que es precisamente recuperar aspectos de nosotros mismos que no tenemos tan asequibles, que tenemos por ahí en el desván, que tenemos en el sótano, que los tenemos olvidados o que los dejamos ahí aparcados por algún motivo o por alguna razón, pero que nos van a enriquecer muchísimo. Lo interesante es primero que les encontremos una utilidad, porque no los hemos integrado en nuestra vida precisamente porque dejamos de verle utilidad o porque, atenta a esto, les tomamos animadversidad. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor tuvimos una figura muy importante para nosotros, un padre, una madre, un educador, un cuidador, una abuela, un tío, que nos impactó muy fuerte con esa personalidad. Entonces, si mi padre era un uno, o mi tío, o mi abuelo, y me impactó mucho, puede ser que hay aspectos que yo he estado rechazando en mi propia vida. Decir, no, 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 yo con eso no me asocio, ni lo miro, y cruz, y no quiero que eso esté presente en mi vida, ¿no? Entonces, esa es la parte, me parece que eso no me lo habías preguntado, pero ya me adelanté. Eso es parte de lo que yo vengo a traer a colación ahora con esta propuesta que tengo, ¿no? Lo que vamos a estar trabajando en Intro son precisamente aplicaciones o aspectos que puedan apoyarnos a poder observarnos a nosotros de una mejor manera, conocernos de una mejor manera, pero al menos en el caso de lo que yo voy a estar exponiendo, no lo vamos a hacer por la puerta principal. Vamos a entrar por la puerta de atrás, por una puerta que normalmente no entramos y que nos va a dar un enfoque o un ángulo completamente diferente, a algo que nosotros creíamos que ya sabíamos, pero que espero que nos podamos asombrar al encontrar aspectos que no imaginábamos que estaban presentes en nosotros.
Totalmente. Los adultos tenemos esa horrorosa capacidad de perder la capacidad de asombro. Así Entonces, es. dejémonos sorprender, porque a veces vemos esa puerta de abajo y hasta le hacemos así, ¿no? Como los caballos. Voy para acá. No, esto no lo veo, está fuera de mi realidad. Dejémonos sorprender. Me voy a dejar sorprender. Estoy ya ansiosa de que sea octubre y que podamos compartir. Me va a encantar. Y sí, efectivamente, en 7 días de convivencia, con 2 talleres, uno en la mañana, uno por la tarde, con esta dinámica a la que nos invita Germán, de qué es lo que vas a presentar, por favor, me lo haces de manera más práctica que teórica. Te doy 30 minutos para que des tu teoría, pero me llevas toda la práctica para que nuestros participantes realmente lo lleven al cuerpo. Al final, la visceralidad, vamos a manejar esta inteligencia e integrémosla, hagámosla. Después de 3 días, te prometo que uno está ya casi con el personaje de fuera. Para el quinto día, tú ya ves esencia en todo mundo y se generan unos vínculos increíbles. Es una experiencia muy bonita vivir 7 días de trabajo de transformación personal, como bien lo llama mi querido Germán. Muchísimas gracias. Vámonos a ir ahora a una sección de supuestas preguntas rápidas, pero yo veo que a ti te gusta platicar y extenderte. Si las quieres hacer más largas, no tengo ningún problema. Así es que yo te pregunto y tú me respondes. Lugar favorito para hacer un picnic. Definitivamente la naturaleza. Yo me conecto muchísimo con la naturaleza. Tiene que ser el campo verde, montaña, contacto con los animales. La naturaleza me conecta muchísimo. Increíble, totalmente. ¿Cuál es el eneatipo que te costó más trabajo aceptar y por qué? Fíjate que cuando estuve trabajando ya seriamente con mi estructura de personalidad, lo que tuve que integrar primero que nada fue el 3, porque estaba muy presente en mi vida, debo decírtelo, ¿no? O sea, era muy curioso porque luego me di cuenta que lo manifestaba mucho, pero de una manera inconsciente. No era yo consciente de ello, de realmente cómo se presentaba en mi vida, ¿no? Y cómo lo utilizaba y cómo lo representaba. Más bien me generaba mucha adversión. Me parecían, pues, personas que inicialmente no eran transparentes, que eran más bien como hipócritas, por decirlo de esa manera, ¿no? Que fingían o que era mucha imagen y poco contenido, ¿no? Era como que más embalaje, hablando de logística, más empaque, más embalaje y menos el producto en sí Bienvenido. mismo, ¿no? Y luego, entonces, primero fue darme cuenta de que efectivamente utilizo mucho el 3, por supuesto que sí me encanta parecer bien y manejo. Tengo características importantes para el manejo de la imagen, entonces ahí estaba presente el 3, solo que no quería yo verlo, ¿no? No me asociaba con él. Y luego lo siguiente fue encontrarle el valor a través de una metáfora que me cambió completamente la manera de observarlo y es entender al 3 como una semilla. El 3 tiene una cosa que es maravilloso, que es una cualidad precisamente que te digo, yo le llamo esto la semilla, que es que el 3 sabe que nosotros como seres humanos no venimos como la semilla a ser una semilla, sino que tenemos un potencial, que tenemos, o sea, realmente estamos llamados a florecer o a germinar y dar fruto. Entonces, el objetivo de nuestra vida es convertirnos en un árbol. Y ni siquiera convertirnos en un árbol, sino dar un fruto, servir. O sea, de tener alguna utilidad, brillar también. ¿Por qué no? Y entonces, en ese sentido, me cambió completamente el enfoque de considerar que el 3 era, te digo, esta persona que simplemente aparentaba, ¿no? O que era una persona de mucha imagen, a darnos cuenta que todos de alguna manera tenemos esa posibilidad o esa capacidad de conseguir, de lograr, de hacer algo en la vida, de que cuando nos vayamos de esta experiencia de vida, el mundo se quede un poquito mejor que cuando llegamos, que podemos embellecerlo, que podemos enriquecerlo, que podemos aportar algo. Y esa es una llamada que tiene el 3. O sea, ellos saben o están en el mundo sabiendo que realmente ellos están llamados de alguna manera a hacer algo en el propio mundo, no solamente existir, no solamente se trata de respirar, comer y dormir, ¿no? Sino que de alguna manera hay como algo interno que les llama a crear algo, de alguna manera dejar su sello en el mundo, ¿no? Y eso me encanta ahora, ¿no? Y ahora que he podido integrar mucho más mis partes 3, el poder de alguna manera también entender que soy capaz, que también puedo brillar, que también tengo capacidad de presentar una imagen
adecuada de mí mismo, ¿no? Con respeto, con consideración, con valía, con autovalor también, con una autoestima justa, equilibrada, ni hacia arriba ni hacia abajo, pues me ha enriquecido muchísimo. Entonces, esa es la manera como yo pude integrar este eneatipo en mi vida y la verdad me encanta. Me he asociado y ahora, bueno, tengo grandes amigos tres y me encanta además poder observar estas cualidades y enriquecerme con ellas. Es que este eneatipo es increíble, la capacidad que tiene, no nada más de entrar en acción y hacer que las cosas sucedan por esta visión de me pongo un objetivo y hasta que no lo logre, sino que en comunidad, en común unidad, ellos nos dan esperanza a las personas cuando de repente la perdemos, porque ellos nos pueden llevar de la mano a decir, mira, esto es así, porque además aterrizan, bajan a tierra la información de una manera que creo que nadie más la puede hacer. Pues son increíbles, me encanta a mí también mucho el eneatipo 3. A ver, Jorge, ¿qué diría tu yo del futuro, unos 10 años adelante, ante lo que haces ahora? Bueno, yo lo visualizo de esta manera. Seguramente mi yo de futuro tendrá mucha mayor comprensión que la que tiene en este momento. Entonces, seguramente se sonreiría, me miraría como niño pequeñito, mirándome en el kindergarten o en el colegio y diciéndome, bien, bien, o sea, realmente yo lo que te puedo decir es que hoy día intento hacer las cosas lo mejor que puedo desde mi propia capacidad que tengo y el conocimiento y la experiencia que tengo en este momento. Como te decía, a veces me salen bien, hay veces que me salen regulín y hay veces que me salen fatal, ¿no? Como todos. O sea, aquí estamos todos en la misma olla, nos estamos cocinando todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nunca me había hecho esa pregunta. Te digo, yo pensaría que me miraría con muchísima ternura, simplemente sabiendo que estoy caminando, que voy avanzando y nada, o sea, en todo caso me iría bien, o sea, tú sigue así, o sea, es que no hay más, o sea, es poco a poco, esto es pian pianito, esto es una comida que se cocina a fuego lento, no es fast food, no es comida rápida, no, sino esto es, vamos suavecito, vamos poco a poco y así como vamos, simplemente, o sea, es simplemente continuar ahí y que seguramente los resultados poco a poco van a ir llegando. No se me ocurre nada más que decir. Increíble, que estás viendo que puede tener una mirada de compasión hacia ti y qué delicia poder sentirlo de esa manera, me encanta. Muy bien. En la portada del libro Transforma tu vida con el eneagrama de mi otra maestra, Adelaide Harrison, ella agrega como subtítulo la frase lo que crees te crea. ¿En qué cree Jorge Mendoza? Bueno, yo en este momento de mi vida trato de orientarme más, un poco menos por creencias, pero hasta donde he llegado yo, Blanca, en mi propia experiencia y hasta donde he podido yo verificar, porque hay cosas que definitivamente no puede uno verificarla, por ejemplo, si existe vida más allá de esta experiencia, pues, lo sabré en algún momento seguramente, pero en este momento, pues efectivamente es una creencia solamente, no puedo decírtelo con total certeza. Yo quizás lo más importante que me orienta en mi vida, en mi día a día, cuando tengo momentos complicados, cuando aprieta la vida, porque a veces aprieta, cuando las cosas no funcionan como uno quisiera y cuando los retos se ponen fuertes, es que yo ya tengo también, por propias experiencias pasadas, verificación de que a veces uno no consigue mirar el objetivo de las experiencias duras que uno está atravesando, pero siempre detrás de fondo, como te decía, hay una inteligencia superior que conoce el tejido completo de la alfombra. Nosotros solamente estamos viendo un pedacito y ese pedacito parece que no tiene ningún sentido, pero hay alguien que lo está mirando un poco más arriba, que conoce el tejido completo y que sabe que de alguna manera esto que estamos nosotros experimentando, viviendo, tiene un sentido, un trasfondo vital y que seguramente a la larga va a ser ese sentido entendible para todos nosotros. Entonces, procuro, te digo, no perder de vista eso. Te digo, hay veces que es más sencillo, hay veces que no es fácil. O sea, cuando estamos atravesando momentos muy duros, no es sencillo a veces operar desde ese esquema o de esa visión de la vida, pero generalmente consigo regresar a él, o sea, saber que hay una inteligencia superior que de alguna manera dirige esto y que en el fondo todos en este planeta Tierra estamos aquí básicamente para
al mismo propósito, que es aprender a ser felices y aprender a amar. Y la propia vida se va a encargar de colocarnos en las situaciones que nos van a apoyar en ese proceso. Esas situaciones puede ser el trabajo, puede Sí. ser puede ser en comercio exterior y Yadira, aduana, sí, sí. Pueden ser las personas, los amigos, los parientes, los vecinos, simplemente. O sea, tú colócate, o sea, los vecinos no los escogemos. O sea, la vida se encarga de colocarte con los vecinos que ya tú sabes que vas a vivir con ellos de menos 10 o 15 años y que el reto ahí está asegurado, ¿no? Los hermanos, la propia familia, que uno tampoco escoge, entre comillas, y que de alguna manera, pues también ahí vamos a tener áreas de oportunidad o de crecimiento, de desarrollo significativos. Entonces, yo pienso que eso es, digamos que la mayor creencia o el mayor marco de actuación que yo tengo en ese momento y que es el que me permite, como te decía, en momentos duros, poder sostenerme y poder continuar adelante, sabiendo también que generalmente los ejercicios que nos colocan vienen también a la par con la información o con los recursos que necesitamos para poder sacarlos adelante. Hay que hacer algo, por supuesto, cuesta trabajo, pero generalmente la vida no te deja solo. Casi siempre te manda el ejercicio y te manda también los recursos para que tú puedas resolverlo. Entonces, la cosa es buscarlos, observar, abrirte un poco, salirte un poco, en la medida de lo posible, en lo que uno pueda del rol de víctima y colocarte un poco en esa posición de que no sé qué está pasando, seguramente hay algún aprendizaje aquí, intentaré encontrarlo. me encanta eso, me encanta entenderlo así, que hay una inteligencia superior que ve la trama absoluta de todo lo que está pasando. Nosotros nada más estamos en un punto de convergencia y que además de esta dificultad y de las situaciones que vivimos, ahí están los recursos para solucionarlos. Solamente hay que estar bien pendientes porque no estamos solos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. ¿Qué prefieres? ¿Ser líder o ser jefe? Definitivamente líder, por supuesto. Sí, sí, sí. El hecho de que te teman o que te tengan miedo o que sigan instrucciones obligados, no me parece que sea definitivamente ya lo que hoy en día inclusive se esté manejando, ¿no? Yo pienso que todos estamos evolucionando hacia esa visión mucho más integral de lo que es ser un ser humano y lo que es ser un líder, ¿no? Una persona que inspira, sobre todo, ¿no? Que acompaña y sobre todo que toma también en sus propias manos la responsabilidad de poder precisamente acompañar a las personas para que exploten, exploren y saquen lo mejor de sí mismos, ¿no? Una de las cosas que más me encanta a mí, en la medida que puedo y que se dejan los demás, porque tampoco puedo interferir experiencias de quien no lo desea, es eh, tratar de fomentar en ellos las cualidades de servicio. Me parece que eso es precioso. O sea, cuando tú miras que alguien que a lo mejor no estaba tan enfocado a ello comienza a encontrar el gusto, el placer o satisfacción en lo que hace o en el poder servir, en el poder facilitar la vida a los demás, me parece increíble, me parece precioso que eso se pueda desarrollar. Entonces, definitivamente me voy por las cualidades de liderazgo. Me encanta eso, claro que sí. Última película que te erizó la piel y te llenó todo de emoción. Soy muy malo para recordar nombres, Blanca. Me pones en un predicamento. A lo mejor me viene ahora y te lo digo, pero eh, no me viene en este momento una película como tal a la mente. Déjame que me lo pienso y si quieres avanzamos y ya te digo ahora. Muy bien, en lo que viene, en lo que viene a la mente. Si tú Sí. tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Mm, Fíjate que una de las características que algunas personas utilizan para describirme está asociada con la confianza. Entonces, me parece que sobre todo cuando yo me encuentro en un buen momento, esta charla, por ejemplo, me he sentido muy cómodo contigo, ha sido muy fluido, me siento en completa confianza, con mucha tranquilidad, muy cómodo. Cuando yo estoy en un buen momento de mi vida, transmito mucha confianza. Y eso permite que la gente se acerque conmigo, que dialogue, que me compartan cosas y que también se abran ellos en receptividad para poder yo transmitir un mensaje. Entonces, pienso que es un superpoder que luego lo pierdo, déjame decirte, porque también soy muy estructurado, muy lógico, muy cerrado. Entonces, a veces me pongo en plan así súper uno, por decirlo de alguna manera, y entonces ahí ya
ya se perdió por completo ese superpoder, ¿no? Pero cuando fluye y cuando me funciona, el tema de poder generar confianza me parece brutal, porque a partir de ahí se genera un vínculo y una conexión para poder hacer cosas. Me encanta tu superpoder. Espero aprender a hacerlo, porque yo por lo regular hago todo lo contrario, pero me encanta. Muchísimas gracias. Jorge, agradezco mucho el tiempo que nos has regalado. Es muy valioso para nosotros y para nuestra comunidad conocer a nuestros facilitadores y comenzar a hacerlos parte de nuestra comunidad. Querida comunidad, agradezco su presencia aquí conmigo en Intro, la entrevista. Y no olviden que nuestro encuentro anual será en México, en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, del 7 al 13 de octubre. Tendremos varios facilitadores de talla internacional: hospedaje, alimentación, experiencia inmersiva con la cultura mexicana, degustación gastronómica y por supuesto que habrá tequila para brindar y mariachi para cantar. Y Sí, mezcal también, por favor. sí, por supuesto. Síguenos en nuestras redes, nos encuentran en Instagram como @intro2024enneagrama. Intro es un proyecto de Humanizarte, procesos para el despertar interior, y nos encuentran como Humanizarte Digital en Instagram, Facebook y YouTube, donde podrán encontrar esta entrevista y la podrán ver las veces que ustedes quieran. Jorge, ¿en qué redes te encontramos a ti? A mí me pueden encontrar básicamente en la página web, donde tengo todo este portal que hablábamos de Enagrama, que es personarte.com. Ahí en personarte.com están también las redes sociales y ahí pueden linkearme y todas están con este mismo nombre de Personarte. Muchísimas gracias. No olviden darle like a este video y así como si les gustó, compartir, comentar y bueno, créanme que para nosotros es muy valioso y desde ya lo agradecemos. Esto fue Intro, la entrevista. Se despide de ustedes muy brevemente y solo por este momento, Jorge Mendoza y Blanca Elia Venegas. Y como siempre les digo, sé que pronto te veré. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, Jorge.